El cajón de las llaves sin puerta. Silvio Moreno tenía 71 años y un taller de cerrajería donde nadie mandaba a hacer duplicados. Ubicado en una calle secundaria del barrio Laureles de Medellín, su local tenía la persiana medio baja, una lámpara que zumbaba como mosca atrapada y un letrero descolorido que decía, Moreno, cerraduras, herrajes y otras memorias. Pero hacía años que Silvio no atendía clientes. Sus manos seguían reparando, puliendo, clasificando. Lo que cambiaba era el propósito, ya no trabajaba para abrir casas, sino recuerdos. A cada llave la limpiaba, la etiquetaba con una fecha inventada y la guardaba en un cajón de madera que él llamaba, el cementerio de lo que aún espera. Nadie sabía de su obsesión, ni de las notas que escribía con cada llave. Mayor que, puerta de baño donde alguien rompió una carta que nunca se envió. Mayor que, buzón 41B, la madre guardó la primera mentira que creyó salvar a su hija. Mayor que, escalera del bloque 9. Pasos que se callaron una noche y no volvieron. Un día, cuando el sol teñía de rojo las baldosas del taller, la campanita de la entrada sonó por primera vez en semanas. Entró una joven de veintitantos, con una caja de madera bajo el brazo y la duda cosida a los labios. «Usted es el señor de las llaves que no sirven». Silvio levantó la vista, la observó como se observa una grieta antigua que, de pronto, empieza a crecer. «Depende», respondió él, «¿y tú vienes por cuál?». Alma Giraldo tenía 26 años y una mirada que parecía haber olvidado cómo confiar. Vestía como quien no quiere ser vista, chaqueta de mezclilla gastada, botas de tela, y el cabello recogido en un moño torcido que se deshacía con el viento. Traía consigo una caja de madera pulida con bisagras de latón viejo. La sostuvo como si contuviera algo delicado, o sagrado. «Era de mi abuelo», dijo, sin que se lo preguntaran. «Murió hace un mes, esta caja estaba en el fondo del ropero. No había llave, pero logramos abrirla. Dentro había esto». Colocó la caja sobre el mesón de trabajo. Silvio la abrió sin apuro, como si ya supiera lo que iba a encontrar. Dentro había 9 cerraduras de distintos tamaños, sin puerta alguna a la vista. Antiguas, oxidadas, cada una marcada con un número romano grabado en el lateral. 1, 2, 3. Todas sin llave, añadió Alma. Ninguna coincidía con ninguna puerta en la casa. Pero lo curioso es esto. Sacó también un cuaderno delgado, encuadernado en cuero, con el mismo estilo de letra manuscrita en cada página. Puerta 1, no fue tu culpa. Puerta 2, aquí no miré lo suficiente. Puerta 3, no todos los silencios son iguales. Silvio no dijo nada. Con sus manos arrugadas, sostuvo una cerradura y la miró como quien reconoce un acento del pasado. Luego tomó una de sus propias llaves del cajón. La probó, no giró, pero no parecía decepcionado, solo paciente. «Estas cerraduras no están aquí para abrir nada afuera», dijo finalmente. «Están aquí para ver si tú estás lista para abrir lo de adentro». Alma tragó saliva. «¿Usted cree que cada cerradura tiene una llave?» «No, creo que cada memoria tiene una cerradura. Las llaves aparecen solo cuando ya no tenemos miedo de lo que hay detrás». La cerradura marcada con el número romano 1 era pequeña, de latón rojizo, con un diseño casi ornamental, como si alguna vez hubiese sido parte de un joyero o una caja de secretos. Silvio la examinó con una lupa durante minutos sin decir palabra, mientras Alma lo miraba desde el otro lado del mostrador, abrazada a su propio silencio. Finalmente, el cerrajero tomó una llave de su cajón etiquetada simplemente como «Anochecer». La introdujo con pulso firme y giró. La cerradura crujió, liberando un resorte viejo y cediendo con un clic sordo. Silvio levantó la tapa del compartimento correspondiente dentro de la caja y, cuidadosamente, extrajo el contenido, una medalla religiosa con la figura de la Virgen del Carmen, oxidada, atada con un hilo azul celeste deshilachado. La parte trasera llevaba una inscripción: «Perdón por lo no dicho». Alma se quedó inmóvil. «¿Reconoces esto?», preguntó Silvio. Ella asintió con lentitud. «Mi mamá tenía una igual, pero desapareció el día del entierro de mi abuelo». Silvio colocó la medalla sobre un paño y la empujó suavemente hacia ella. «Las primeras puertas siempre están conectadas a lo que creemos haber perdonado. Pero solo encerramos». Esa noche, Alma regresó a casa y buscó entre los cajones del trastero la foto familiar del bautizo de su madre. La encontró, su abuelo tenía esa medalla en la mano. Nunca nadie lo había notado.
En la parte trasera de la foto, escrito a lápiz, había una frase que parecía un ruego, lo que no le dije antes de morir. Ojalá lo sueñe. Alma cerró los ojos, y recordó por primera vez, sin rabia, sin defensa, aquella discusión entre su madre y su abuelo el día que dejaron de hablar. No supo lo que habían dicho, pero ahora intuía lo que habían callado. La cerradura marcada con el número romano 2 era más tosca, negra, con rebordes limados por el tiempo. A diferencia de la primera, tenía un leve abombamiento en el centro, como si alguien la hubiera golpeado desde el otro lado. Silvio la examinó largo rato, sin hablar. Después eligió una llave antigua, de diente corto y cuerpo delgado, etiquetada como «cuarto de atrás». ¿Estás seguro que esa sirve?, preguntó Alma, conteniendo la respiración. Silvio giró la llave. Otro clic. Dentro de la caja, un compartimento se abrió revelando una bolsa pequeña de tela color mostaza. La abrió con delicadeza. Dentro, envuelta en papel periódico de 1995, había una canica translúcida con un remolino azul en el centro. Alma la sostuvo entre los dedos, como si se tratara de un insecto dormido. Esa canica, murmuró, la tenía mi tío Ramiro. Jugábamos con ella cuando íbamos de visita los domingos. Siempre decía que era mágica. Silvio asintió lentamente. ¿Y qué pasó con él? Alma cerró los ojos un momento. Se le cruzaron en la memoria imágenes que llevaba años esquivando. El sofá beige con la funda sucia, la alfombra raída, las visitas breves. Las miradas cruzadas entre adultos cada vez que se nombraba a Ramiro. Murió joven, en circunstancias confusas. Se quedó mirando la canica. Mi madre nunca lo mencionó después. Nadie lo hizo. Silvio le entregó el papel periódico en el que venía envuelta. Estaba roto en un borde, pero aún se podía leer parte de un titular: se extingue caso por falta de pruebas. Y al reverso, una nota escrita a lápiz, con caligrafía temblorosa: algunas puertas se cierran solas. Otras, con silencio. Esa noche, Alma no pudo dormir. Sacó una caja vieja del closet, donde guardaba recuerdos escolares y fotos familiares. Rebuscó hasta encontrar una imagen descolorida de un cumpleaños. En el fondo, junto a la cortina de flores plásticas, estaba Ramiro. Sonreía, y en su mano, con claridad, la canica. Alma sintió algo romperse, no de dolor, de verdad. La cerradura con el número romano 3 era más delgada, casi frágil, como las que se ven en diarios con candado o pequeños cofres infantiles. Tenía un brillo extraño, como si alguien la hubiese pulido recientemente. Silvio, apenas la tocó, cambió el gesto. Tardó más en elegir una llave, finalmente optando por una que no tenía nombre, solo un número: 1983. ¿Y esa por qué no tiene etiqueta?, preguntó Alma. Porque nunca supe qué historia ponerle, respondió él, sin mirarla. La llave entró sin esfuerzo. El clic fue sordo. Alma tragó saliva. Silvio abrió el compartimento correspondiente de la caja. Esta vez, no había un objeto, sino un sobre lacrado con una cinta de lino gris. En la parte frontal, con una letra que no era ni de Alma ni del abuelo, decía simplemente: para cuando el silencio ya no te proteja. Alma se quedó petrificada. ¿Usted puso eso ahí? Silvio negó con la cabeza. No, pero sabía que estaba. ¿Cómo? Porque algunas verdades se cuelan incluso cuando uno cierra todas las cerraduras. Alma rompió el sello. Dentro había una carta escrita a mano. No era extensa, pero cada palabra parecía haber sido elegida con el mismo cuidado con el que se nombra a un hijo no nacido. Mayor que, Alma, hay cosas que un padre no sabe enseñar. El miedo, por ejemplo, cuando no es por uno, sino por los que vienen después. Yo elegí callar cosas para protegerte, pero en ese silencio también fallé. Lo que tu madre no pudo decirte. Lo sé, y no la culpes por callarlo. Algunos secretos se cierran con llave no porque no queramos que se abran, sino porque aún no sabíamos cómo hablar sin romper. Mayor que, si abriste esta carta, quizás ya puedes. Quizás ya quieras, y si es así, abre también la siguiente cerradura. La que brilla como promesa. La más difícil. No estaba firmada. Pero Alma supo, sin duda alguna, que la había escrito su abuelo. Al día siguiente, cuando Alma cruzó la puerta del taller, lo hizo con un gesto distinto. Ya no era la muchacha cautelosa que llegó con una caja misteriosa, ahora había algo firme en su mirada.
como si cada cerradura abierta hubiese removido una capa que no sabía que llevaba encima. Silvio estaba sentado junto a la vitrina donde colgaban llaves que nadie pedía. La saludó con una leve inclinación de cabeza y sin palabras la invitó a continuar. Quiero abrir la siguiente, dijo Alma. Silvio asintió, pero no se movió. No puedo ayudarte con esa. Ella frunció el ceño. ¿Por qué no? Porque esa cerradura nunca estuvo en la caja original. Entonces, ¿cómo sabía mi abuelo que había una cerradura que brillaba? Silvio bajó la mirada, luego, caminó hacia una repisa alta que hasta entonces siempre había mantenido cerrada. Sacó de allí una pequeña caja negra con bordes plateados. Encima, una sola palabra grabada, retiro. ¿Qué es eso? Mi parte de esta historia, respondió él. Dentro había una llave distinta a todas. Era metálica, sí, pero no antigua. Brillaba como recién pulida. En el cuerpo tenía grabada una palabra, Alma. Tu abuelo vino hace años a este taller. No trajo una cerradura, trajo una pregunta. Me pidió que la guardara, hasta que alguien llegara a buscar respuestas que él no supo cómo entregar. Me dijo, cuando mi nieta pronuncie su nombre como si por fin le perteneciera, dale esto. Alma sostuvo la llave entre sus dedos. Era más pesada de lo que esperaba. No por el metal, por todo lo que representaba. ¿Y esta llave, abre qué? Eso solo puedes saberlo tú. Ella se acercó a la caja de cerraduras. Tomó una que hasta entonces no había notado, no tenía número romano. Solo un pequeño punto de esmalte blanco en el centro. Insertó la llave. Giró con suavidad. Y lo que se abrió no fue un compartimento. Fue un doble fondo que se desplegó revelando un cuaderno delgado, sin fecha, sin firma. Solo una inscripción en la portada, lo que no heredamos. Pero igual cargamos. Alma sostuvo el cuaderno entre las manos como quien sostiene una carta escrita en otro idioma, sabiendo que la entiende aunque no sepa pronunciarla. La portada era sobria, sin adornos. El interior estaba lleno de páginas escritas con letra pulcra, espaciada, de tinta azul que se había desvanecido en algunas zonas por el tiempo o las lágrimas. La primera frase la desarmó. Mayor que, Alma, no heredaste mis secretos, pero cargaste sus consecuencias. Siguió leyendo. Cada página era un fragmento, una confesión hilada con dolor, ternura y arrepentimiento. El abuelo contaba sobre decisiones no tomadas, silencios impuestos por miedo, sobre la muerte del tío Ramiro. Y cómo nunca defendió la verdad cuando tuvo oportunidad. Mayor que, le temía el escándalo más que a la injusticia. Le creí más a las versiones convenientes que a las miradas incómodas. Y eso hizo que tú crecieras con huecos donde debía haber certezas. Contaba cómo, después de esa pérdida, su hija, la madre de Alma, se encerró en una tristeza que se transformó en rigidez. Cómo él, en lugar de explicarle lo ocurrido, eligió el silencio, porque era más fácil levantar muros que responder preguntas. Mayor que, no me culpes por callar, pero tampoco me absuelvas, solo intenta hablar tú donde yo no supe. En la última página, una frase con letra más temblorosa. Mayor que, si algún día esta llave encuentra tu mano, sabré que al menos uno de nosotros rompió el ciclo. Alma cerró el cuaderno con las manos tibias y los ojos húmedos. Sintió que esa historia no era solo suya, ni de su familia. Era la de tantos, la de todo lo que no se dice, lo que se hereda sin nombres, lo que se oculta con la idea equivocada de proteger. Silvio, al verla guardar el cuaderno, se acercó con una llave en la palma. Una última. Pequeña, color cobre. Esta no abre nada allá afuera, le dijo. Solo sirve si tú decides abrir algo acá adentro. Y colocó la llave justo sobre su pecho. Pasaron 3 semanas desde la última vez que Alma cruzó la puerta del taller. Desde entonces, no había vuelto. Pero cada noche, antes de dormir, deslizaba entre los dedos la pequeña llave de cobre que Silvio le entregó. No habría nada externo, y sin embargo, sentía que cada vez que la sostenía, algo dentro de ella se alineaba. Un martes por la tarde, decidió regresar. Silvio no estaba en el taller. Sobre el mostrador, encontró una pequeña caja de madera, sin cerradura. Dentro, una nota manuscrita. Mayor que, algunas puertas no se cierran. Simplemente aprenden a convivir con el viento. Gracias por abrir esta conmigo. S.M. Y junto a la nota, una nueva llave. Más pequeña aún, de vidrio. Transparente, como lo que ya no necesita esconderse.
No toda llave tiene que abrir una puerta. A veces, el simple hecho de sostenerla es lo que nos recuerda que aún hay cosas por descubrir, incluso dentro de nosotros. Heredamos historias que no entendemos, fragmentos que no nos explican y silencios que pesan más que cualquier verdad. Pero cuando elegimos mirar, preguntar, abrir, esos fragmentos dejan de ser ruinas y se convierten en arquitectura emocional. La memoria no se hereda, se reconstruye. Y cada llave encontrada, incluso sin cerradura, es una forma de recordarnos que estamos listos para girar algo que antes nos detenía.